Y es momento de análisis y recibimos al director de Factum, Eduardo Botinelli, para hablar sobre las estrategias de cara a la campaña electoral de las elecciones internas. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Bueno, sí, a ver, las elecciones internas tienen una primera característica, que es que el voto es voluntario, ¿no? Entonces, el primer punto, digamos, que tienen como desafío las candidaturas es entusiasmar a la gente para que vaya a votar. Es decir, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales la gente tiene que ir a votar? ¿No? Es decir, bueno, más allá de sus propias convicciones, bueno, ampliar el abanico de quienes están más cercanos a la actividad política, bueno, para que vayan a votar. Es decir, bueno, ¿para qué ir a votar? ¿Cuáles son las razones que a alguien que quizás no tiene el interés fermental, digamos, de ir a votar voluntariamente en cualquier instancia, sino que en esta tiene alguna razón específica para ir? Y eso es parte de la construcción que van haciendo las candidaturas. Es decir, bueno, ¿por qué es importante que vayan a votar? ¿Por qué elegir la opción que se está tratando de presentar? Si cambia algo o no la participación. Muchas veces, claro, depende de los escenarios que se van conformando, a veces se desalienta la ida a votar porque es un escenario muy claro, digamos, de quién puede ganar, por ejemplo, ¿no? Pero también quienes no tienen posibilidades directas de ganar una interna, también tienen sus razones para llevar a la gente a votar. Es decir, bueno, porque hay ideas para defender, porque hay posturas para defender, porque hay propuestas para presentar que tienen que ver y que se ratifica a partir de la participación en las elecciones internas. Entonces, el primer desafío que aparece es que la gente vaya a votar, entusiasmar a la gente para que vaya a votar, porque ese es un primer factor decisivo para las internas, que es cuánta gente participa. Y mirando por un segundo nada más lo que ha sucedido en otras internas, ¿los uruguayos nos hemos comportado con interés en las internas? Bueno, no, más bien no. Más bien, justamente, en realidad, si nosotros miramos la primera elección interna que hubo en el año 99, tuvo una participación del 54%. De ahí en adelante fue en descenso hasta llegar al 40% en la última. Es decir, ha ido decreciendo la participación en las elecciones internas. Hay que ver qué sucede en todavía estamos muy temprano para poder verlo, pero efectivamente hay un tema ahí en la participación que es clave. Y también se da algo del voto, de repente yo no quiero que gane tal candidato y puedo votar incluso cruzado dentro de un partido que no es el que yo actualmente no, o que me gusta o que adhiero. Bueno, eso en realidad se ha dado muy poco, es decir, los registros que hay son muy bajos por varias razones. La primera es que las candidaturas quieren el voto para ellos. Pero además, porque lo estuvimos viendo en la columna pasada, no solamente se elige la candidatura presidencial, se eligen órganos, órganos nacionales, órganos departamentales que van a influir en decisiones posteriores, y también hay una competencia interna de las agrupaciones que están compitiendo. Muchas veces se define la lista a diputados de un departamento, o en el caso de Montevideo del Orden, en función de cómo hayan participado en la elección interna. Entonces eso de alguna forma sirve de algún termómetro para las agrupaciones, por lo tanto lo que quieren es que la gente vote dentro de su partido, ¿no? Y entonces ahí aparecen distintas estrategias que tienen que ver con cómo se puede captar ese voto, cómo se hace para captar el voto, y que si bien en general pensamos, y se llaman elecciones internas de los partidos políticos, las campañas no necesariamente apuntan solamente a una competencia interna, es decir, de confrontación con quien se compite, sino que hay distintas estrategias que se van plasmando y que vamos a ver seguramente durante este año. Hay una primera estrategia que tiene que ver con generar propuestas, es decir, a partir de propuestas generar fidelización o generar interés. Y en general las propuestas para las elecciones internas que más rédito pueden sacar para este núcleo más duro que participa son propuestas más radicalizadas o más fuertes, que generen un contenido desde el punto de vista mediático y político que lleve a un tipo de confrontación a partir de la propuesta. Hay una segunda estrategia, que es la de confrontar con los de afuera, no confrontar adentro, sino confrontar afuera, pero de forma de sacar réditos internos. Es decir, de alguna forma, cuanto más se confronta con los que están afuera del partido, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de los bloques, ¿no? El Frente Amplio contra la coalición, o miembros de los partidos de la coalición republicana contra el Frente Amplio, lo que buscan de alguna forma es ganar internamente, es decir, generar
algún tipo de repercusión que les transmita o le permita captar la atención y en todo caso entusiasmar a la gente a que vaya a votar esa propuesta. Y la tercera estrategia tiene que ver, sí, con la confrontación interna, ¿no? Ahí, digamos, es marcar diferencias con respecto a con quién estoy compitiendo adentro del partido. Claro. Y esas diferencias tienen un gradiente muy amplio, que puede ir desde diferencias de cómo se gestiona algo hasta diferencias del punto de vista ético, del punto de vista moral o del punto de vista político-ideológico, ¿no? Bueno, en ese gran abanico, el gran problema que surge ahí en el medio es que una cosa son las estrategias para elecciones internas y otra es lo que viene después. Entonces, cuanto más distancia interna haya, es decir, con los competidores internos, es un problema para lo que se necesita después, que es la cooperación posterior, donde todo el partido va a ir atrás de una candidatura o de una fórmula presidencial. Entonces, la confrontación interna necesita determinados niveles de rispidez que sean manejables para una cooperación posterior de todo el partido. Eso, Eduardo, daría la sensación, si uno analiza lo que fue la conformación de la coalición, la actual coalición de gobierno, que es una estrategia que aplica más la coalición, en donde hay marcadas y notorias diferencias entre los partidos que la componen, que una estrategia utilizada por el Frente que normalmente tiende siempre a hablar del tema de la unidad. Esa sería como una estrategia que aplica más la coalición de gobierno y que podríamos esperar sea más aplicable por Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional que por el Frente. Bueno, esa es en la segunda instancia sobre todo, es decir, no en las internas, no en las elecciones internas, sino más en la elección nacional. Es decir, hacia la elección nacional, que es donde se elige el Parlamento, ahí sí mostrar las diferencias. ¿Para qué? Para mostrar que esas diferencias implican pesos distintos y énfasis distintos y en función de los votos obtenidos efectivamente en el Parlamento puedan accionar esas diferencias. Es decir, bueno, de acuerdo al caudal que se tiene es la negociación interna dentro de la coalición. El Frente Amplio, para elección interna y para octubre, las diferencias las va mostrando por matices o lo va mostrando por diferencias en términos de gestión o en términos personales y trata de ir menos a cuestiones más de fondo, que puede ser lo que planteabas. Bueno, un poco lo que vos decías es así, pero se puede ver desde que comenzó el verano, ha salido bastante Mario Vergara, el precandidato del Frente Amplio, a proponer distintos temas. De hecho, algo que surgió acá en la entrevista con BTV Noticias, que era proponer un diálogo de seguridad nacional. Salió bastante fuerte con ese tema y como que no encontró mucho acompañamiento de sus compañeros en el Frente Amplio, de sus precandidatos, y salió como a decir un rezongo público. De hecho, Yamandu Orsi, el otro precandidato, intendente de Canelones, salió como a responder: bueno, Mario, esto es como que es algo que hay que barrarlo para adentro, hablarlo, ¿no?, en filas adentro y no decirlo en la prensa. Como que intentó, me parece, que sacudir un poquito esa interna para ver si también, no sé si lograba también capaz que alguna diferencia ahí, arrimar algún voto para alguien que piense o esté más de acuerdo con su línea de pensamiento. Eso sería, digamos, parte de la primera estrategia que hablaba, digamos, de generar a partir de algunas propuestas un posicionamiento y una discusión en torno a una propuesta hecha por uno de los candidatos. Es decir, generar visibilidad y generar un tema que pueda atraer votantes, ¿no? Claro, y yendo más a lo micro, recién decías, la estrategia de la diferenciación es más para la siguiente instancia del Parlamento. Entonces, en esta interna, uno vería dentro de la coalición que para el Partido Colorado es al que más le costaría en principio, uno piensa, el lograr la diferenciación con algunos partidos que parecen salidos del tronco del Partido Colorado. ¿Me explico con lo que quiero decir? Es decir, ¿cómo hace el Partido Colorado para posicionarse? ¿O en algo tiene que ver esa multiplicidad de candidatos que tiene en este momento? Bueno, sí, efectivamente, el Partido Colorado tiene algunos problemas de diferenciación cuando hablamos en la elección nacional de octubre, ¿no? Claro. Ya hay algunos problemas de diferenciación, pero sobre todo para la interna, en esto que decíamos, ¿cuál es la motivación que pueden tener votantes para ir a votar en la interna del Partido Colorado? ¿Y qué es lo que diferencia las distintas candidaturas? Son 6 candidaturas. Son 6 candidaturas, por ahora son 6, hay que ver si puede ser más o menos en función de cómo se desarrolle, es decir, es el partido que está presentando más candidaturas. Pero, claro, por un lado tiene que buscar la diferenciación con respecto al Partido Nacional, pero por otro lado también está tratando de reivindicar logros del gobierno, porque hay varios candidatos que han sido directamente parte del gobierno en cargos ejecutivos. Entonces, está en un lugar que es un poco complejo porque necesita diferenciarse
para generar un entusiasmo hacia ese partido. Por otro lado, reivindicar los logros del gobierno como propios, que no es sencillo, también por la lógica en que ha funcionado el gobierno. Entonces, el gran desafío pasa por encontrar cuáles son los lugares que puede diferenciar a una candidatura dentro del Partido Colorado de otras, sea por la gestión, sea por temas ideológicos, o sea por énfasis distintos desde el punto de vista personal, y cuáles son las diferencias que puede haber de votar al Partido Colorado y en la interna del Partido Colorado o votar en la interna del Partido Nacional o alguna candidatura del Partido Nacional. Ahí aparece un gran desafío para el Partido Colorado, sin dudas, y bueno, todas estas estrategias que estábamos presentando van apareciendo. Claro. Obviamente esto recién va a arrancar ahora, en febrero seguramente empecemos más en profundidad la campaña electoral, veamos los perfiles que van presentando las distintas candidaturas. Lo cierto es que de acá a junio van a aparecer y que en función de cuán álgida o no sea una interna, también tiene que ver con las posibilidades de generar, primero, las alianzas internas de los partidos, es decir, cómo termina una interna en función de cómo haya sido el nivel de confrontación interno. Y el otro es con lo externo, es decir, qué posibilidades hay de alianzas externas o cuántos daños o no quedan en función de campañas internas que buscan diferenciarse hacia afuera, no hacia dentro del partido, sino hacia afuera. Bueno, cuánto esa diferenciación hacia afuera, digamos, lima o no problemas para generar alianzas posteriores. Bueno, Eduardo, muchas gracias. De todas maneras, uno queda reflexionando sobre que 4 de cada 10 uruguayos, por lo menos hasta en la última interna, son los que terminan decidiendo quién será el futuro presidente de la República, porque en definitiva, al decidir en la interna, de alguna manera estamos quitando la posibilidad a determinados candidatos de que sigan en carrera. Bueno, sí, es parte de cómo quedó diseñado el sistema, que efectivamente la única elección voluntaria que existe en todo el sistema es la que define no solamente eso, sino que también tiene incidencia hasta en las elecciones departamentales, ¿no? Es decir, entonces hay un tema ahí de diseño que quizás haya que pensar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo.